Me llamo Michael Lalú, vengo de Cercedilla, un pueblo de la Sierra Norte de Madrid, y soy profesor de osteopatía, de terapia craneosacral, y a día de hoy mi manera de trabajar es una manera donde lo que hago es conjugar osteopatía estructural, craneosacral, visceral y la nueva medicina del doctor Hammer. Se trata de integrar dos disciplinas, la terapia craneosacral y la nueva medicina del doctor Hammer. A efectos de por qué hemos integrado la terapia craneosacral en relación a la nueva medicina del doctor Hammer, os voy a hacer una breve introducción sobre lo que es la nueva medicina del doctor Hammer. Y el doctor Hammer descubrió a través de un hecho traumático a nivel personal, con la pérdida de un hijo, pues descubrió que a partir de una situación de conflicto se generan alteraciones que afectan a tres niveles principalmente en el cuerpo, que son la psique, el cerebro y los órganos. Como consecuencia de ello, cada vez que una persona se encuentra en una situación que no sabe gestionar, que le pilla a contrapié, le pilla desprevenido, lo vive en soledad, de una manera altamente dramática y no lo habla, lo oculta, que a veces ocurre, ¿no? Cuando a alguien le ocurre un problema así muy grande, pues a veces lo habla, pero de una manera muy poco evidente. Esa es una de las claves de cuando se vive algo en silencio, muy dramático. Es una de las claves para que se genere dentro de nuestro organismo una reacción que a veces no la podemos controlar. Empieza generalmente por la parte psicológica y casi de manera simultánea afecta al cerebro, produciendo una alteración que es perfectamente visible con TAC craneales y con resonancias magnéticas, pero sin contraste. Como veis en esos anillos concéntricos son lo que se llaman los focos de Hammer. Y a partir de ahí, esa manifestación que se ve a través de un TAC craneal, nos vamos a encontrar cuál es el relé cerebral exacto que corresponde con el órgano que esa parte del encéfalo controla. De tal manera que cuando se afecta ese relé, lógicamente el órgano que controla, como sistema eléctrico, que es el sistema nervioso, transmite por impulsos la disfunción que corresponda en ese momento. No voy a entrar ahora en cuáles son los tipos de disfunciones que se pueden producir, sino sencillamente que entendáis que cuando vivimos una situación de conflicto y no la resolvemos de manera inmediata, que no penséis que eso se queda en el aire, sino que nuestro cuerpo, nuestras células, lo reciben como algo que hay que reparar y como algo a lo que hay que ponerse manos a la obra. Más adelante luego nos daremos cuenta que la mayoría de las veces es el órgano el que actúa como megáfono, como altavoz, para informarnos de qué es lo que está pasando. Generalmente a través de un síntoma o de una disfunción, pero esos síntomas y esas disfunciones guardan un mensaje debajo que debemos atender, porque en el momento que nosotros dejamos de escuchar al cuerpo y le ponemos un remedio sintomático, como son los analgésicos, antiinflamatorios y demás, lo único que estamos haciendo es taparle la boca a ese bebé que llora y no nos estamos preguntando por qué llora y, sobre todo para mí más importante, para qué llora. Es decir, ¿hay alguna consecuencia, algo que vamos a aprender de las enfermedades o de los síntomas que vamos recibiendo? Esa para mí es una pregunta clave y creo que cualquiera de los que estamos aquí deberíamos plantearnos cada vez que aparece un síntoma si tiene algún sentido eso que nos está pasando en el cuerpo. Porque en el momento que lo trabajemos desde el síntoma, lo más probable es que, bueno, pues el efecto dure un tiempo, pero al cabo de un tiempo, si vuelve a haber una recidiva, una recaída, una nueva actitud en nuestra vida que anime a nuestra psique, a nuestro cerebro y a nuestros órganos a que repitan, pues repetirán. Entonces, cuando se catalogan las enfermedades como enfermedades crónicas. Yo no creo en las enfermedades crónicas. Enfermedad crónica es como decir, yo no sé arreglar eso. Me parece más honesto poder decir, mira, yo no sé arreglar tu problema, pero no quiere decir que no tenga arreglo. Hay que encontrar la causa. Fijaos que esos anillos concéntricos pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo y Hammer, uno de los trabajos que a mí me parece más fascinante y más elogiable, es el mapa, la cartografía que ha conseguido describir con absoluta precisión por planos, a nivel de todo lo que son las capas embriológicas, a partir de las cuales se forman todos los órganos, a nivel desde el endodermo, mesodermo y ectodermo, son las tres hojas embrionarias a partir de las cuales se construyen todos los órganos de nuestro cuerpo, y en función de cada una de esas capas, él ha ido registrando después de muchos años las correspondencias que hay entre esos relés cerebrales,
los órganos y qué es lo que pasa cuando entramos en una situación de disfunción. Fijaos en esa forma de los anillos concéntricos, porque se asemeja al aspecto que tiene, buenos días, una charca, un estanque en calma cuando arrojamos una piedrecita. Empieza a manifestar unas ondulaciones, igual que las ondas sonoras. De hecho, yo antes era técnico de sonido, y perdonad que diga esto, pero más que nada para animar a todas aquellas personas que piensan que son vocacionales con una sola profesión. Yo he hecho un montón de trabajos. Fui durante 10 años técnico de sonido en estudios de doblaje, de cine, de películas, y tuvimos que afinar mucho el oído para detectar todos los fallitos que pudiera haber, porque luego no se podía proyectar una película con fallos sonoros. Este trabajo que os propongo yo desde aquí es un trabajo también de escucha, de aprender a escuchar a todas las personas que vengan a nuestra consulta, a pedirnos nuestra ayuda. Y una de las herramientas que a mí me resulta más eficaz es sencillamente aprender a escuchar. Parar nuestro ruido interno, parar nuestra predisposición a creer con los síntomas que me está contando ya sé lo que tiene. No, esperaos a tocar el cuerpo. Porque la terapia craneosacral los va a llevar de manera asombrosa a localizar dónde están esas tensiones principales. Y a veces nos descubrimos con sorpresa que nada tenía que ver el lugar de origen, de tensión, de lo que podemos pensar en un inicio. Y os he contado todo esto, ahora sí, de que sí, el sonido y demás, porque eso me recuerda también un poco a la forma que manifiesta las ondas sonoras. El sonido no lo vemos, pero está descrito como ondas que se expanden de una manera muy similar, y se da la circunstancia que en terapia craneosacral hay un concepto que se denomina quiste energético, que es un área de desorganización celular donde se altera el metabolismo de las células, que lo que ocurre es una cosa muy similar a lo que Hammer describe cuando habla de los focos de Hammer. Entonces un día mi amigo Enrique de Vega y yo estábamos hablando, digo, oye, ¿tú te puedes creer que tengo la sensación de que siento los focos de Hammer con las manos? Me dice, coño, oh caramba, yo también. Digo, bueno, pues vamos a comprobarlo, a ver si conseguimos localizar esos focos de Hammer a ciegas, con pacientes que no conozcamos, y si tuviéramos la gran suerte de tener TAC craneales a mano para poderlo constatar, bueno, pues reuníamos todas esas condiciones, porque además este colega mío trabaja en un hospital, en una planta, la planta de psiquiatría, en un hospital ahora que no voy a mencionar, pues para no comprometerle, porque todo esto lo hicimos de manera clandestina, pero en favor de, sobre todo, de las personas que vienen a recibir nuestra ayuda. Y efectivamente seleccionamos a 3 personas, a 3 enfermos. Había un esquizofrénico, un bipolar y uno que tenía un problema de psicosis. Y afortunadamente, bueno, pues tenemos acceso a todos esos TAC craneales, porque en cualquier otra planta de endocrino, de traumatología y demás, TAC craneales no vamos a encontrar, porque generalmente a los médicos tradicionales no se les ocurre pensar que cualquier alteración orgánica pueda estar reflejada en el cerebro. Cosa que sería interesante que se lo planteasen, porque a lo mejor nos ahorraríamos muchas placas. A veces solo con hacer una buena a nivel craneal es más que suficiente para constatar dónde está el verdadero problema de esa persona. Efectivamente, estuvimos analizándoles durante 5 minutos nada más, haciéndoles un breve diagnóstico, sintiendo dónde estaba el relé o la tensión principal. Porque, desgraciadamente, generalmente no solo tenemos una alteración en el cuerpo, generalmente tenemos más de una. Lo que hay que aprender es a localizar cuál es la principal, porque donde está la más fuerte es donde vamos a encontrar, si conseguimos neutralizarla, relajarla, hacernos amigo de ella, es donde vamos a encontrar mayor resultado. Se trata de llevar a cabo de manera paralela una especie de estrategia pseudomilitar. Es decir, si tú sabes dónde está el general o el que más manda de ese ejército y lo inhabilitas, el ejército seguramente se vuelva luego más vulnerable. Del mismo modo, a nivel terapéutico, os recomiendo que os dediquéis a buscar dónde está la tensión principal, porque resulta mucho más económico. Y no me refiero al bolsillo ni a trabajar menos, sino me refiero a que es más económico en relación a que no tenemos que someter al paciente a muchas pruebas, a muchas maniobras, a colocarle muchas vértebras, ni a soltarle muchos ligamentos de sostén, cosa que a mí no me importa, pero francamente, si no es de utilidad, ¿para qué vamos a someterla a tanta terapia si a veces con una buena hora de trabajo es más que suficiente? Yo cuando empecé en mi terapia me tiraba casi 3 horas con mis pacientes, pero era por un tema de inseguridad. Necesitaba agradar y muchas veces necesitamos expresar eso a través de mucho tiempo dedicado en la consulta.
y muchos pacientes a veces confunden la calidad con la cantidad. Y no solo te preguntan cuánto vale tu consulta, sino cuánto tiempo dura la consulta. Cuando le dices que 1 hora, hacen un poquito así, les parece poco. Pues si en 1 hora te han arreglado el problema que tiene tu coche, ¿para qué vas a tener el coche 3 días en el taller? Digo yo, podríamos hacer un poco esa valoración. Volviendo a esa tensión principal, con mi amigo Enrique y yo, localizamos en esos 3 pacientes, nos dedicamos a localizar cuál era la resistencia principal, es decir, cuál era el foco de Hammer, cuál era el quiste energético principal en cada una de las cabezas que estuvimos trabajando. Bueno, pues en el 90% de las 3 personas, de las resistencias principales, tuvimos un acierto los 2. Luego nos fuimos a ver los TAC craneales y cuando ya lo vimos, prácticamente habíamos acertado el mismo 90%, casi un 100%. Allí nos echamos prácticamente a llorar, nos dimos un abrazo y tuvimos la certeza, la garantía de que somos capaces de localizar focos de Hammer, quistes energéticos a nivel encefálico y a nivel corporal, por supuesto, sin necesidad de tener acceso a TAC craneales.